Se te va a enseñar en el curso de ajuste de motor, ahora sí, la ubicación, la función, los tipos, las comprobaciones, las fallas y los diagnósticos de cada uno de los componentes. Si hablamos de árbol de leva, si hablamos de cigüeñal, si hablamos de metales, si hablamos de pistón, si hablamos de anillo, si hablamos de cilindro, de cualquier componente que integre al motor, le vamos a hablar de esa manera. Pero ahora sí, ya estamos hablando de manera específica de cada uno de los componentes. Y lo estamos haciendo en un motor ya un poquito más grande para que sí aprendas ya en una forma generalizada. Eso es con respecto a motor. ¿Qué tal, amigos? Esto es el canal del profesor Odilon, tu canal. En esta ocasión vamos a hablar de un componente netamente electrónico. Vamos a hablar del transistor. Cómo funciona, cómo se comprueba y vamos a armar un circuito apoyándonos de un componente llamado LED y resistencia, que son componentes netamente electrónicos. Por tanto, es importante que tú tengas ese conocimiento, ya que vamos a entrar al siguiente curso, que es electrónica aplicada a la motocicleta. Así es que comenzamos. Vamos a hablar de en este caso específicamente de transistores, y estos transistores los vamos a encontrar de diferente tipo. Desde luego que dentro de la electrónica nosotros debemos de conocer el funcionamiento de cada uno de los componentes, debemos de conocer su ubicación, su colocación, más que nada, su colocación. Debemos de empezar a practicar previo a un circuito, ya que es necesario utilizar o saber utilizar el protobol. Este protobol que es importante en el uso de del armado de los circuitos. Y está claro de que cada uno de los componentes tiene una función. Debe de llevar una ubicación que nosotros mismos le vamos a dar. Hay diferentes tipos de estos componentes. Hablando de capacitores, hay de diferentes tipos. Hablando de resistencias, hay de diferentes tipos. Hablando de diodos, también hay de diferentes tipos. Si nosotros nos metemos a lo que vienen siendo transistores, también tenemos de diferentes tipos. Así es que no se trata nada más de conocer componentes y saber qué esos son, sino que se trata de saber qué hace, cómo se comporta en un circuito, y desde luego que saber y dominar una ley bien importante. De hecho, son dos leyes. La ley, son tres, ¿sí? Si estamos hablando de leyes, a lo mejor estamos hablando de la ley de Ohm, que es importante que nosotros, si no la sabemos, al menos no la ignoremos. La ley de Watt, que es la ley de potencia. Y desde luego que en algún momento vamos a hablar de la ley de Kirchhoff. Nada más que es importante conocer nosotros algunos de los componentes. Si hablamos de resistencias, tenemos aquí varias resistencias. Aquí está una fotorresistencia. Esta trabaja a través de luz. Vamos a hacer un circuito con ella cuando hablemos de resistencia. Aquí tenemos otro tipo de resistencia. Vamos a respetar los colores, vamos a saber de qué se trata cada uno de los colores, cómo obtener o cómo seleccionar una resistencia. Vamos a hablar de diodos, cómo identificarlos, por qué es que se comportan de esa manera, para qué sirve.
Vamos a hablar de capacitores, sus diferentes capacitores. Aquí tenemos uno de cerámica. Hablamos de diodos, mencioné. Transistores, que es lo que vamos a tocar, el punto, estos transistores son. Aquí los vamos a hablar. Y en este circuito también lleva transistores, también lleva diodos, también lleva resistencias. Por lo tanto, es ahí donde nosotros, si nosotros nos aplicamos un poquito, y dominamos la electrónica, es muy probable que podamos llegar a la reparación de componentes eléctricos y electrónicos. Vamos a suponer que este componente se me dañó, este es un TCI. Si se dañó y yo reconozco cada uno de los componentes y qué función realiza, y cómo quitar, cómo desoldar, utilizando nuestro cautín, y cómo utilizar nuestro extractor de soldadura. Ajá. Y cómo funciona cada uno de los componentes, podemos llegar a la reparación de componentes electrónicos. Y si nos vamos un poquito más para allá y teniendo el conocimiento, podemos llegar a la reparación de computadoras. Y si nosotros somos un poquito más creativos y somos un poquito que nos gustan los retos y aprender y conocer todavía más, y tenemos conocimientos en computación y reprogramación, podemos llegar hasta más allá de la reparación de la computadora, y no nada más de auto, no nada más de moto, sino también de auto. Y es más, a lo mejor hasta tarjetas de diferentes mecanismos, como son las lavadoras digitales. O sea, si tenemos nosotros conocimientos en electrónica, créanme que nuestro panorama se amplía más y nos da más posibilidades de tener mejores entradas económicas. Así es que ustedes lo deciden, y ahorita, como mencioné, vamos a tener el funcionamiento de un transistor. Y desde luego que componentes como el protobol lo vamos a analizar. La pasta, la soldadura, que siempre no debe de faltar. El cautín, el extractor y hasta nuestra lupa. ¿Sí? Porque vamos a tener algunas resistencias que están muy pequeñitas. Bueno, pues vamos a tener que apoyarnos con nuestra lupa para poder darnos cuenta de cómo opera. Es importante conocer la ley de Ohm y sacar las resistencias que tengan que sacar. Pero mientras, eso ya lo veremos en algún otro video. Pero mientras, ahorita vamos a hablar de transistores. Y todo completito: función, ubicación, comprobaciones, fallas, comportamiento, circuitos, sensores, porque también vamos a hablar de sensores, ¿sí? ¿De qué tipo es este sensor? ¿Cómo funciona? ¿De qué tipo es este sensor? ¿Cómo funciona por dentro? ¿Cómo comprobar? ¿Por qué? Porque después viene inyección electrónica. Y ahí es donde se va a conocer o se va a aplicar todo el conocimiento de electrónica. Bien, un transistor lo vamos a encontrar de diferentes formas, pero en este caso vamos a hablar de este transistor. Ahí está. Y ese transistor dentro va a tener, o está armado con una especie de, aquí, un transistor. Está dentro de la familia de los semiconductores. Y este transistor, si nosotros nos ponemos a la parte de la teoría, dice: un transistor se puede comportar como conductor o como aislante. Pero también ese transistor se puede comportar como, ya dijimos, como conductor o como aislante. Dentro de los interruptores se puede comportar como un interruptor. Se puede comportar como un amplificador
y también se puede comportar como un regulador. Y ahorita vamos a ver cuál es su simbología. De todos los componentes vamos a hablar de simbología. Su simbología es esta. Y todos los transistores van a tener 3 patitas. 1, 2, 3. Y dentro van a llevar un dispositivo o un componente llamado diodo. Y tenemos 2 tipos de diodos. Tenemos 2 tipos de transistores. 1, 2, 3. Son 3 patitas, ¿ok? Y vamos a tener dentro de ese transistor ya lo que viene siendo su configuración, o lo que viene siendo su armado, o lo que viene siendo su construcción. Dentro se puede considerar que es un diodo y se va a comportar de acuerdo a su diagrama así. Y un diodo permite o no permite, dependiendo de cómo esté su colocación. ¿Ok? Que esto lo vamos a hablar con detalle en el curso de electrónica. Noten ustedes, y si lo vemos, aquí ya lo estamos viendo, miren. Este es un diodo. Y tal vez, si nos vamos un poquito más pequeñito, aquí está este.